Le dije, ¿qué pasó? ¿Encontraste a la niña? Dime que encontraste sus chanclas, le dije. Y él me dijo, sí, encontré a la niña, me dice. Pero no la encontré como queríamos. Y al caminar unos metros hacia adentro, ahí es donde encuentra a la niña. La médico forense dice que las heridas que le quitaron la vida a Carla fueron unas... Yo hice 5 días y 5 noches sin dormir. No podía yo cerrar los ojos. Se me olvidó cómo tragar. No podía yo pasar líquido. Antes de empezar el podcast me gustaría hablarte de un regalo exclusivo para nuestra comunidad que nos ha preparado Bienvenido, un invitado especial al que entrevistamos por aquí hace unas semanas. Como ya sabrás, el coste de vida en España y Latinoamérica no para de subir. Las hipotecas, la cesta de la compra, la gasolina o simplemente salir a tomar algo, todo se está poniendo inaccesible por culpa de la inflación y lo único que no suben son los salarios. La mayoría de la población tiene el mismo salario que hace 3 años, pero vive mucho peor. Básicamente estamos perdiendo el poder adquisitivo. Y quizás muchos de ustedes se hayan planteado conseguir un segundo empleo, intentar ahorrar en todos sus gastos o incluso mudarse a una zona más barata, a las afueras. Pero la realidad es que existen alternativas. Tienes la opción de aprender una profesión bien remunerada y con demanda que te permita tener, pues, la vida que deseas. Y esto es justamente a lo que se dedican Bienvenido y Conquer Blogs. Te enseñan una nueva profesión tecnológica que cualquier persona podría aprender desde casa en menos de 12 meses y así optar pues, a un puesto en remoto con salarios que pueden oscilar entre los 3.000 y 4.000 al mes. No importa que no tengas estudios, conocimientos o experiencia previa en el ámbito tecnológico. Para toda nuestra comunidad, Bienvenido nos ha preparado una clase gratis de 15 minutos donde te explica directo y al grano en qué consiste esta nueva profesión y cómo también tú podrías aprovechar esta oportunidad. Haz clic en el enlace de la descripción para ir directamente a esta clase gratuita. Bueno, bienvenida Eli. Ahora sí, ya estamos grabando. ¿Un poco nerviosa? Un poquito, pero bueno, ahora verás que se te pasa enseguida y te vuelvo a decir lo que te dije antes de empezar a grabar. Cualquier momento que tú quieras parar, que no quieras grabar más, que quieras agua, que quieras lo que sea, nos dices y sin ningún problema, que de verdad apreciamos de antemano el gran esfuerzo que sabemos que supone estar para ti hoy aquí sentada. Y bueno, y entiendo un poco que lo que te invita a ti a sentarte hoy aquí y a exponer tu historia es sobre todo pues un poco influir en el curso de las cosas ahora mismo. Entiendo, tener cierta influencia en lo que está pasando ahora mismo. Y la segunda sería pues poder servir de apoyo o de ayuda a personas que estén en alguna situación similar, ¿verdad? Pues dicho esto, creo que sería una buena idea empezar directamente por lo que pasó la madrugada del 19 de septiembre, si no me equivoco. Y a partir de ahí ya podemos desarrollar e irnos a las causas, ¿no? A los motivos por los que sucedió todo, pero creo que sería lo suyo empezar por ahí, ¿no? Por el momento de los hechos. Sí, claro, la madrugada del 19 de septiembre, como al cuarto para las 5 de la mañana, yo me despierto y salgo de mi recámara. Entonces, al salir me encontré en la mesa las libretas de mi hija. Estaba haciendo tarea. Me voy hacia su recámara y no la visualizo. Veo la puerta principal entreabierta y pues, me asusta, me sorprende. Entonces, le marco a su papá de Carla y le digo, ¿verdad?, que la niña no está en la casa, que están sus libretas en la mesa. Una noche anterior ella me comentó que... Cuando dices que le marcas, entiendo que no estaban juntos. No, Vale. el papá de Carla y yo estamos separados, Vale. pero siempre estamos en comunicación. Bien. Para el bien común siempre de la niña. Eso era nuestro objetivo, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando yo le digo, le empiezo a explicar el cuadro con el que yo me encontré, al salir de mi recámara, mi actual pareja con la que yo vivo, él estaba durmiendo.
Entonces ya me dice él, sale a buscarla, me dice, ve dónde está la niña o cosas así. Y ya... Cuando dices él es el padre de la niña, ¿no? Es el que te Sí, dice... es con el que yo estaba Y hablando. te dice, sal a buscarla. Ajá, él Vale. me dice, sal a buscarla. Sí, le dije, entonces... Por dar un poco de contexto, ¿no? ¿Cómo es el lugar donde sucede? O sea, porque decir, ahora mismo estamos en el centro de Ciudad de México. Ok. Si desapareciera un niño aquí y me dicen, sal a buscarla, con la complejidad que tiene esta ciudad, yo no Sí, sabía claro. ni lo que hacer, ¿no? Entonces estamos hablando de un pueblo pequeño a las... Un fraccionamiento, ¿Qué es un fraccionamiento? una colonia. Hazle cuenta que es un complejo de unidad habitacional. Vale. Entonces está bien, pues él se refería a sal a buscarla en ese radio. Vale. Entonces salgo a lo que es el parque del fraccionamiento, salgo al Oxxo y pues no, me estaciono en una esquina cierto tiempo para ver si ella pasaba por ahí de regreso, ¿verdad? Porque hay una persona que podía haber estado con ella. Esta persona es su exnovio. Entonces está bien, pero no hay ninguna seña de ello. Me regreso a la casa. Una pregunta, ¿qué edad tenía tu hija? Mi hija tenía 14 años, estaba a punto de cumplir 15 años. ¿Y el exnovio? 18, a punto de cumplir 19. Vale, ¿y tú cuando sospechabas que podía estar con su exnovio, era porque se seguían viendo todavía? O sea, ¿tenían una cierta relación? ¿O qué te hacía sospechar? ¿Qué me hacía sospechar? Porque ya había un antecedente. Vale. Ya habían comportamientos de él que se estaban saliendo de control. Entonces, mi hija había decidido terminar con él. Ella, cuando entró a la prepa, fue cuando ya decidió que ya no quería esa relación y fue ahí donde empezamos a platicar más con ella. Ella tomaba psicoterapias con una psicóloga para pues, poder ayudarla a salir de eso. No es que yo sea tan permisiva, que yo haya sido tan permisiva, sino que en estas cuestiones, cuando pasamos las mujeres por algún tipo de violencia, necesitamos sentir confianza y en este caso, pues mi hija, ¿quién más sino que yo era su madre, verdad? Entonces yo tenía que estar pegada a ella, del lado de ella. Si yo actuaba con regaños, cosas que me iban a alejar de ella por completo y ella no me iba a presentar pues, confianza para poderme decir las cosas que logró decirme, que fueron las que me llevaron a tener pues sospechas de esta persona, ¿verdad? Vale. Entonces, pasaron las horas, 7 de la mañana y decía, bueno, ¿dónde está? ¿Qué pasa? Le marqué y tampoco. Entonces ya mis miedos se hacían más grandes. De ahí yo me fui al colegio. Ella estaba estudiando en el turno vespertino por la tarde, pero también tenía amigos por la mañana. Entonces me fui al colegio a ver si estaban sus compañeros, a preguntar, a pedir razones de ella. Regreso, voy a casa de una amiga de ella y no, me dice la amiga que ella tiene contacto con ella en el transcurso de la noche, donde ella le dijo que estaba haciendo tarea y luego mi hija subió un estado al WhatsApp y la amiga le comenta el estado, pero dice que a la hora que le comentó el estado eran la 1:48. Mi hija ya no obtuvo respuesta de ella. Fui a dar parte a la policía. Fui a los lugares donde ellos me dijeron, un lugar en específico donde ellos me dijeron que podían darme información. ¿Esto a qué hora? Ya por la mañana. Esto ya fue, sí. ¿A las 8, a las 9, algo así? Como a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Vale. Sí, porque en ese transcurso yo iba y regresaba. Iba y regresaba
pensando que a lo mejor ya estaba en Que casa. había regresado ella. Exactamente. Vale. Mientras que la estábamos buscando, ¿verdad? Entonces, mi pareja y yo estábamos haciendo los recorridos. Entonces íbamos y veníamos. Antes de continuar con el vídeo, me complace comunicarles que por fin Off Lesson, el proyecto en el que llevo junto con mi equipo tantos meses trabajando, ya está disponible. Han escuchado la fecha 30 del 01 por todos lados en redes sociales. Esa fue la fecha del lanzamiento y desde entonces ya pueden acceder a este universo que hemos creado para ustedes. Les dejo el link en la descripción. Créanme, no han visto nada igual en habla hispana y vale la pena que le echen un vistazo. Hola, soy Pedro Buerbaum. Hola, soy Yaiza Canosa. Hola, soy José Elías. Soy Daniela Goicoechea. Mi nombre es Silvia Congost. Hola, soy Eduardo Estivil. Hola, soy Marta Echarri. Soy Juan Manuel García López. Hola, soy Teresa Baró. Bienvenidos a Off Lesson. Entiendo que no cogía el móvil, que no había ningún tipo de señal. Exactamente. Nada, Entonces, pues yo nunca me dirijo hacia la persona que sospechaba, nunca me dirigí hacia él, pero el papá de mi hija sí. Le manda un mensaje y le dice que dónde está Carla, que le diga que por favor regrese a la casa porque se le está esperando y se van a meter en problemas. Y él le contesta que él no ha tenido comunicación con mi hija, que no la ha visto, que ella ya traía otro novio y que él no sabe nada de ella. Y le manda como un videíto, un video corto, un GIF, donde él estaba en casa de su mamá desayunando. Como a la 1 de la tarde, yo le marqué a la mamá. Le marqué a la mamá de esta persona y ya le pregunté que si sabía algo de mi hija. Entonces, en la casa donde él habitaba, hay cámaras de seguridad. Entonces yo le dije a su mamá que si por favor podía checar en las cámaras si había visto a mi hija llegar, que si él había llevado. Yo tenía 20,000 ideas en mi cabeza, ¿no? Entonces, la señora me dice que él llega a su domicilio a las 11:45 de la noche, pero que Carla no llega a ese domicilio. Ella no me refiere si el horario en el que él vuelve a salir del departamento. Entonces, yo cuando le marco a la 1 que le digo que por favor checara las cámaras y que me dijera, le dije, ¿usted ya sabe algo? Sí, ya me comentó mi hijo. Ah, bueno, ¿y qué le dice? No, pues que él no la ha visto, que no ha hablado con ella. Ah, ok, pero eso yo no lo creía. O sea, para mí no era creíble porque un día antes, en la noche del miércoles 18 de septiembre, después de la escuela, que fui a recoger a mi hija al colegio, yo la invito a cenar. Entonces nos vamos a cenar, siempre con el propósito de crear pues ese vínculo de confianza. Nos vamos a cenar, ella me platica sus planes, hay muchos pendientes escolares. Entonces estábamos cenando cuando le sonó el celular y yo le pregunté que quién era, le hice señas. Y ella me dijo que era esa persona. Entonces no coincidía con lo que la señora me estaba diciendo, que él comentaba que no había hablado con ella, porque yo fui testigo de que estando cenando, y de hecho le dije a ella que cortara esa llamada, que el momento era de nosotras dos. Entonces ella le dice, te marco cuando llegue a mi casa. Y efectivamente cuando llegamos a la casa, eran como las 8 de la noche, 8:30. Ella se metió a su recámara, se puso ropa cómoda, su pijama y le marcó. O sea, no sé si le marcó ella a él, pero estaba hablando con él. Incluso estaban hablando con una videollamada, yo alcancé a ver. Entonces yo la empecé como que a regañar y le hacía señas de que cortara esa llamada porque tenía cosas que hacer y no quería que se desvelara tanto. Aparte, por cosas antecedentes que ya habían pasado, yo ya le había dicho que se alejara de esa persona, que tratara de no tener comunicación con él. Ya no era pues una persona en la que se podía confiar, por decirlo así.
Pero pues a mi hija se le hacía muy difícil desconfiar de esa persona. Ella confiaba en él. Entonces, ya que yo hago el recorrido con los amigos y no me dan noción, me comunico con mi mamá, le platico todo. Entonces una sobrina me dice, tía, yo anoche estuve platicando con Carla, me dice, hasta las 12 de la noche, pero me quedé dormida, ya no seguía hablando con ella. Ah, ¿a qué hora fue eso? No, pues como a las 12. Ah, bueno, mija. Entonces, la otra amiguita pues ya me había referido, ¿verdad? Que le había respondido el estado y ella no. Cuando yo noto que ella no está, me meto a su cuenta de iCloud para rastrear su celular. El celular me tira una conexión como de a la 1:15 en mi domicilio. Me pongo a revisar el cuarto a ver si estaba el celular allá y pues no, lo hago sonar y no estaba el celular. Entonces, pues ya mi angustia iba creciendo al paso de las horas. Yo decido ir a poner una denuncia. Yo voy a poner una denuncia y en la fiscalía aquí en México, pues se dividen en departamentos. Mi hija era menor de edad, entonces le tocaba el departamento de adolescentes. En el departamento de adolescentes me dice la licenciada que está allá que iba a hablar con su jefa. Se dirige a hablar con la jefa y la jefa le dice que pues que ya era una denuncia para Tampico en personas no localizadas porque pues no teníamos razón de ella. Mi mamá le marcó a esa persona diciéndole que por favor si tenía a Carla que le dijera que regresara a la casa porque se iban a meter en problemas. Y esta persona le respondió a mi mamá que no, que él no tenía a Carla y que no sabía nada de ella. Entonces yo me dirijo a Tampico, meto la denuncia en PNL. Estando ahí, el agente de investigación le marca a esta persona y él fue muy déspota con el agente de investigación. Entonces le dijo, oye, si tienes a Carla, hagan las cosas bien, por favor. Porque a la hora de denunciar entiendo que lo das como un una persona de la que tú sospechas. De hecho, sí. Para De que hecho, vayan desde que yo a me investigar. presenté en la fiscalía, yo le pregunté a la que está en el departamento de adolescentes si podía poder ya poner cargos en contra de esa persona. Y me dijo que no, que tenían que localizar a mi hija para poder poner cargos en contra de esta persona. Yo llevé ciertas cosas que tenía como evidencia de que esta persona estaba detrás de todo esto, porque ya había habido un antecedente, ¿verdad? Entonces, pues me dijeron que no. Prácticamente no me quisieron tomar la denuncia. Me mandaron a otro departamento, que acudí a ese departamento. Estuve toda la tarde del 19 de septiembre, toda la tarde ahí en la fiscalía de Tampico, y cuando el agente, el policía de investigación le marca a él le dice que no tiene a Carla, que no sabe nada de ella, y el agente le dice pues que piense las cosas, que las hagan bien y que regrese a Carla porque era menor de edad, si no quería meterse en problemas. Y le dice, no, yo no la tengo, dice, ella tiene otro novio, le dijo. Ah, le dice, investiguen al otro novio, fue lo que él dijo. Entonces el agente le dijo, es que yo ya investigué y ya miré cámaras, dice, ya miré videos. Y él le contestó, pues si ya viste videos, entonces arréstame, le dice. Y le cortó la llamada. El agente se comunica con su mamá y la señora como que se ofende por la manera en la que el agente le habló, ¿verdad? Que le dijo que hablara con su hijo, que estaban pasando cosas graves y que por favor le hiciera entender las cosas, porque Carla era menor de edad. Y la señora empieza a cuestionar a la gente que cómo se llama, que esto, que el otro, y se queda así.
yo no volví a hacer esta de llamadas, o sea, yo nunca me refería a él, a esa persona, nunca, nada más fue el papá de mi hija y mi mamá. Yo no tuve contacto con él por teléfono para preguntarle absolutamente nada, puesto que yo ya tenía pues mis sospechas en él y con fundamentos, ¿verdad? Cuando ese día yo no llevé, para meter la denuncia, yo no llevé una foto impresa, que es la foto que te piden para hacer la ficha de búsqueda. Yo no la llevé impresa. Entonces me citan al siguiente día a las 9 de la mañana antes para yo llevar la foto, ya yo la llevé. Pedí las copias de la denuncia para podérselas enviar al papá de Carla y pudiera pedir una licencia para poderse presentar, puesto que no teníamos noción de ella todavía. Ella no mandaba ningún mensaje, que las palabras de ella, ¿verdad?, era de que tenía proyectos en la escuela, de que no tenía que faltar y todo era raro. Ese día todo era diferente, un instinto de mamá me decía que algo no estaba bien, que algo no... Entonces, el viernes 20 de septiembre llevo el documento. Al regresar me habla la gente de investigación y me dice que ya estaban checando las cámaras de seguridad que están por mi domicilio. Entonces él me da razón de que en unos videos se logra ver a mi hija. Y yo pregunto si ven a esta persona y me dicen que no. ¿Iba sola? Sí, mi hija iba sola. Se le capta a la 1:30 de la mañana, lo cual coincide con el horario al cual tuvo acceso por última vez su celular, red Wi-Fi, que fue a la 1:15. O sea, está pegadito. El último... ¿Y dónde se le capta? ¿Lejos o cerca mi de la casa? porque Pero, o sea, lo raro es que dejara la puerta abierta de la casa, ¿no? exactamente. Entonces, o sea, dicen que el celular arrojó esa localización porque fue el último lugar donde tuvo acceso a Wi-Fi. Por eso detectó mi casa, pero no, porque mi hija recibió una llamada. La cual la hizo salir de casa cuando ella estaba haciendo la tarea. Se le ve en los videos en la esquina de mi casa hablando por teléfono. Entonces se le ve que ella se dirige hacia un lugar, ¿verdad? En la entrada, entonces le cuenta que en la entrada del fraccionamiento, yo vivo, de donde vivo, en la calle principal, pues está llena de establecimientos, de comercios. Entonces yo le digo a la gente de investigación que por favor que más adelante hay más comercios que pueden checar los videos. Y él me dice que no, porque a mi hija no se le ve ir para ahí, se le ve ir hacia la parte de atrás del fraccionamiento, lo cual colinda con una fábrica que es la PepsiCo. Entonces eso ya le llaman la brecha. Es un camino es para cortar camino, no sé cómo le... Sí, como un atajo. Ajá, es un atajo, pero no, nada más lo utilizan puros trabajadores, o sea, no es frecuentado, no Un tiene... callejón de toda la vida. No tiene luz, es terracería. Entonces a mi hija la ven hablando por teléfono, lo cual dirigirse a la brecha. El agente de investigación no está bien. Cuando me dice, ya la vimos, pero no se dirige para allá, no me dice para dónde se dirige. Yo llego a mi casa, está como a 15 minutos de ahí donde yo estaba cuando recibí la llamada. Llego a mi casa y con ese pretexto voy a la tienda para preguntarle a la señora que proporcionó los videos, ¿verdad? Y me dice que sí, que efectivamente que el policía estuvo ahí, que estuvieron viendo los videos y ya me dice ella que se le ve a la niña irse hacia la brecha,
pero que iba hablando por teléfono. Le pregunto si se ve alguien más y me dice que no se ve nadie más. Entonces me regreso a mi casa, ahí estaba mi pareja esperándome, porque yo fui con el pretexto de comprar un refresco. Mi pareja me estaba esperando y me pongo a hablar con él, pero al mismo tiempo le hablo a su papá de Carla. Y pues hablando con el papá de Carla y dirigiéndome a él, empiezo a decirle al papá de Carla que han visto los videos y que me han dicho que la niña se dirige hacia la brecha, que no se dirige hacia la calle principal, se le ve sola hablando. Entonces él entra en desesperación y me dice que yo acuda a buscar a la niña para allá. Ya eran como las 3 de la tarde. Me empieza a gritar que yo vaya, que qué espero, que porque pierdo el tiempo, ¿verdad? Pero yo estaba con mucho miedo, con mucha angustia, desde que yo me desperté y todo esto, algo en mí no me decía que no estaban bien las cosas. Entonces yo no pude y le empecé a decir que por favor, que no sé si que me diera tiempo, Tiempo me estaba refiriendo a, dame un momento, necesito asimilar lo que está pasando. Y le dije, no puedo, entiéndeme por favor, le dije, tengo mucho miedo, o sea, ¿por qué voy a ir a buscar yo a mi hija para allá si ella puede venir? Ahora, a ese lugar no hay nada, le dije, o sea, por favor, entiéndeme. Y él también entró en pánico, en desesperación, y me dijo que fuera yo. Entonces, pues al ver todo ese cuadro, ¿verdad? Los tres ahí, él por teléfono, mi pareja y yo, me dijo, mi pareja se paró y me dijo, tranquila, me dijo, yo voy a ir, me dice. Yo voy a ir, quédate aquí. Ahorita regreso, me dice, voy a caminar por allá. A la brecha. Es cuando mi pareja decide ir hacia la brecha. Yo estuve buscando las cosas de mi hija y no faltaba nada. Estaba todo tal cual. Estaba su cargador, estaban todas sus cosas. Ella, las chanclas que traía, unos días antes, ella tenía unos cuyos, tiene unos cuyos. ¿Qué son cuyos? Como conejillo de la India. Hámster, más o menos. Vale, sí, okay, cobayas. Okay. Vale, cobayas, ok. Ajá, bien. una cobaya. Entonces, ella lo soltaba en su recámara y le mordieron varios pares de zapatos, incluidas las chanclas que traía. De hecho, ya era el segundo par del mismo modelo, porque el primero se lo mordieron y se puso bien así. Entonces, se le tuvieron que volver a comprar otras. Nada más que de diferente color, pero también se las comieron. Entonces sabíamos, ¿no?, que tenían una seña particular esas chanclas. Mientras yo me quedé en la casa, le hablé a mi mamá y le dije que algo estaba pasando, que todo era diferente, que había algo raro en el aire, en el ambiente. Hoy te puedo decir que el miedo se respira. El miedo se siente, se respira. Yo ese día respiré el miedo. Y mi mamá estaba platicando conmigo hasta que llegó mi pareja. Mi pareja se llama Jesse. Hasta que llegó él. Y cuando lo vi, pues él era el que me iba a dar noticias de mi hija. Le dije, ¿qué pasó? ¿Encontraste a la niña? Dime que encontraste sus chanclas, le dije. Y él me dijo, sí, mamita, sí la encontré, pero siéntate. Él me pedía que yo me calmara. Pero parece que te dicen angústiate más, porque sabes. Ya.
sabes que algo está pasando. Y ya me dijo, sí, encontré a la niña, me dice. Pero no la encontré como queríamos. La niña ya no está con nosotros. Y yo le dije que no me dijera eso. Le dije, no me digas eso, por favor. Ese me voy a morir, no me digas eso. No me digas eso. Vite, por favor, me dice. Cálmate, me dijo. ¿Qué fue? ¿Qué encontraste? Encontraste sus chanclas, sí, me dice. En ese momento él no me dio tantos detalles. Él tenía que regresar para... Ya se había hablado al 911. Él tenía que regresar a ese lugar para atender pues la situación en el lugar de los hechos. Él le dice a unas vecinas que por favor vayan y que se quedaran conmigo. Yo me quedé sentada. Yo me senté a un costado de mi comedor y ya no me pude mover de ahí. Ya no podía salir. No fui a ese lugar. No fui a ese lugar. Dicen que estaba lleno de muchas camionetas, de policías, de fiscalía. Él tuvo que regresar a dar datos. Él tenía que hacer su declaración porque él había hallado el cuerpo de la niña. Después ya llegó él. Yo me acuerdo que estuve despierta. Yo hice 5 días y 5 noches sin dormir. No podía yo cerrar los ojos. Se me olvidó cómo tragar. No podía yo pasar líquido. No sé, me quedé como ahí en un estado de shock. No pregunté, no sabía yo nada de detalles de qué había pasado. Pero sí tuve la certeza desde un principio quién fue. Empezamos al otro día, había que hacer movimientos. Los primeros los hizo GC. Pero cuando encontraron entiendo que encontró el cuerpo ese. ¿Cómo lo encuentra? O sea, ¿qué señas tenía, qué indicios? Él ya después que logra poderme decir al otro día qué había pasado, cómo encontró a la niña, él dice que hay en la brecha, hay un camino que se desvía. Uno de ellos es el que utilizan los trabajadores de la PepsiCo. Entran para caminar. El siguiente es un camino más ancho donde pueden entrar carros, pero siempre es terracería. Entonces dice él que de ida se fue por el camino angosto. Llegó hasta donde sale el camino, que es la carretera, una carretera que te lleva a lo que es el área, la zona industrial, de ahí de Altamira. De ahí salió, se subió a un puente peatonal y estuvo buscando en la altura, ¿verdad? Si algún indicio o algo. Dice él que no halló nada, que no vio nada. Baja del puente y se regresa por el camino de terracería. A unos metros de haber ingresado al camino de terracería, vio las chanclas de la niña. Eso fue lo que él
solamente las chanclas. Él se detuvo y empezó a mirar a su alrededor, empezó a buscar, pues él andaba en búsqueda de la niña. O sea, no es que nada más él se presentó así porque sí, como mucha gente cuestiona. No, a nosotros ya nos habían dicho de un video. Eso fue lo que nos llevó a buscar por ese lugar. Yo no fui porque Dios me estaba librando de algo. Dios me estaba librando de encontrar algo que ninguna madre debe de pasar por eso. Él decide ir como hombre, como mi pareja, son más fuertes. Y en esas circunstancias a mí me entró mucho miedo cuando me dijeron desde lo del video. O sea, yo ya traía yo miedos. Vale, pero no solo encontró las chanclas, entiendo, ¿no? No. Entonces, él se pone a hacer oración, ¿verdad? Y empieza a ver alrededor y le llama la atención el pasto pisado. Era una zona con hierba, con maleza, pero alta. Entonces él se pone a mirar y ve que de enfrente donde estaban las chanclas de la niña, hay un camino como que de maleza pisada, o sea, estaba quebrada. Él decide seguir ese camino en búsqueda de algo, de algún indicio, no sé. Dice él que en un principio cuando vio las chanclas de la niña, él llegó a pensar que se las cambió ahí y que esta persona la había convencido de irse con... O sea, las chanclas estaban en medio del camino. Sí, estaban del lado izquierdo y la niña la encontró del lado derecho al frente. Enfrente de donde estaban las chanclas estaba el indicio de ese camino. Dice que él lo siguió y al caminar unos metros hacia adentro, ahí es donde encuentra a la niña. Ahí es donde ya se da cuenta que ahí estaba ella. ¿Y qué signos tenía el cuerpo? Él no me dice en su momento. Dice él que para poder salir de ese lugar tuvo que estar haciendo oración para que Dios le diera fuerza para salir de ese lugar. Poder hablar al 911 y pues poder reportar el hallazgo. Mi hija tenía signos de violencia, de arma punzocortante. A mi hija la mataron violentamente. Ese fue lo que nos dijo la médico forense. Fue muerte violenta, así fue calificado. Le dieron 43 puñaladas. La médico forense dice que las heridas que le quitaron la vida a Carla fueron unas perforaciones en el pulmón, en su riñón, en el cuello y en el tórax. Las demás heridas fueron parte de todo su cuerpo, pero la mayoría fueron en su cara. La mayoría de puñaladas fueron en la cara. Sí. Mi hija se encontraba con su pijama.
Ya no tenía signos vitales. Desde esa madrugada. O sea, que daba la impresión de que ella había salido un momentito nada más. O sea, que Sí, salió como la para... intención de mi hija, por lo que se ve en los videos, era salir a atender el llamado de la persona que le marcó y regresar a seguir haciendo su tarea. Yo pienso que al salir mi hija y no ver a esa persona y al recibir esa llamada, obviamente era una persona en la que ella confiaba. Si no, no iba a dirigirse a ese lugar. Ese lugar no tiene luz. Ese lugar está muy feo, muy solitario. Es el lugar ideal que podía escoger una persona para que hicieran lo que hicieron con mi hija. ¿Y a quién era la llamada? Del exnovio. Él fue el que le marcó a esa hora. O sea, que la recibió mientras hablaba por teléfono. Y él la estaba esperando en el lugar. Él fue el que la sacó de la casa. Él fue el que le llamó. Mientras se le ve en los videos, ella estaba hablando con él a la 1:30 de la mañana. Era mentira todo lo que estuvo diciendo de que él no tenía comunicación con ella. Porque desde que en la cena estuvimos el miércoles 18, él estuvo marcando. Llegamos a la casa y le siguió marcando. Entonces, él siempre estuvo presente. No, nada que no. Pasa eso. ¿Su teléfono desapareció? Sí, el teléfono de mi hija no apareció. La última geolocalización que dio es por la playa de... Ya eso los expertos lo sacaron, ¿verdad? Por la playa de ahí de Madero, lo que viene siendo un lugar de Tamaulipas. Ahí fue donde dio la última geolocalización, pero no ha sido encontrado el celular de mi hija. No, pero tampoco hace falta. El registro de llamadas lo tiene la compañía telefónica, ¿no? Claro. O sea, eso se sabe. Eso sí. De hecho, fue por lo mismo, por la intercepción de sábana de llamadas en las investigaciones que se están haciendo. Claro. Luego, al paso del tiempo, pues nos llamaron al otro día, ya el sábado, de la fiscalía para darnos el documento para poder recoger a mi hija y poder llevar a cabo pues su funeral. Por la misma forma en la que sucedieron las cosas, no me permitieron velarla mucho tiempo, más que 2 horas. En esas 2 horas, pues llegaron amigos, maestros, conocidos. Pero cuando yo estaba en la fiscalía como a las 10 de la mañana firmando el documento donde me liberaban el cuerpo de mi hija, en ese momento yo recibí una llamada. Esa llamada que recibí era para decirme que él estaba detenido. Él estaba detenido porque, en primera, después del hallazgo de mi hija, acudieron a él a entrevistarlo. Y en esa entrevista pues su reacción fue violenta contra los agentes de investigación. Creo que empujó a uno de ellos y quiso correr. En que quiso correr, otro lo sometió
y él les estaba ofreciendo dinero para que lo soltaran, porque sus palabras de él fueron que se había quebrado a su vieja y se tenía que ir. ¿Cómo que se había? Quebrado a su vieja y se tenía que ir. Eso le decía él a los agentes. Eso le dijo a los agentes. ¿Qué significa quebrar? Aquí en México la palabra quebrar es aniquilar. Los agentes lo someten, él les ofrece dinero para que lo soltaran. Pues ellos no, gracias a Dios, no acceden a eso, ¿verdad? Y lo llevan detenido. Pero, o sea, en un principio ellos nomás fueron a entrevistarlo. No es que llevaran una orden de aprehensión por la situación que estaba pasando. Entonces, ya adentro, pues, él había dicho cosas, ¿verdad? Entonces, los agentes lo llevan y se le ponen cargos por cohecho y no me acuerdo cuál fue el otro cargo. Lo que había dicho y él dijo que se estaba yendo a Monterrey por ese motivo. Por agresión a servidores públicos. Ese fue el otro cargo. Entonces, pues en el lapso que él estaba detenido por eso, el juez encontró las pruebas suficientes para liberar una orden de aprehensión en contra de él por los cargos que se estaban presentando del feminicidio de mi hija. Se presentaron pruebas que fueron, pues, contundentes para que el juez pudiera vincularlo a proceso. O sea, en este lapso de tiempo, ¿qué pruebas aparecen? ¿Aparece el arma de la agresión? O por ejemplo, respecto a su coartada, se ve en algunas cámaras que él sale de su casa, lo captan cerca de la zona donde ocurren los hechos. No, la mamá nunca proporciona. Bueno, ahí en la fiscalía, hasta ahorita. ¿Hace cuánto sucedió esto? Esto, el 19 de enero, se cumplen 4 meses. Vale. La mamá hasta hoy en día no ha proporcionado videos donde se vea que su hijo permanezca. Cuando yo le marqué a la señora a la 1 de la mañana, ella me dijo, yo le pregunté por él, y le dije que si lo había mirado o si había estado en su casa. Y la señora se refiere de que él estuvo trabajando toda la noche y que llegó a su casa a las 5 de la mañana. Ya no al departamento donde él vivía, donde tenían las cámaras, sino a casa de la señora, una casa que la señora rentaba. Él nunca aparece en las cámaras, pero al momento que lo detienen, él llevaba en la mochila unos tenis que tenían rastros de hemoglobina. También llevaba una navaja y pues lo que él había dicho. Él, en su momento, cuando yo permití el noviazgo, yo lo permití por lo mismo, porque yo tenía miedo que mi hija se fuera con él, porque yo había descubierto unas cosas el año pasado, en el mes de noviembre. ¿Te refieres a que tú permitieras el noviazgo con esta persona? Ajá, entonces, o sea, es que yo acudí a... Cuando yo no sabía de él, o sea, mi hija lo conoció. Cuando mi hija lo conoce, mi hija se dan su número de teléfono y mantiene una amistad con él, pero yo no lo sabía, yo lo ignoraba. Entonces, ellos inician un noviazgo por su cuenta. Lo que pasa es que yo un día descubro que mi hija, o sea, va a la tienda y tarda. Entonces, cuando yo voy para la tienda, ya eran como las 10:30 de la noche.
Entonces a ella la encuentro platicando con él en la esquina. Entonces, pues obviamente la regaño, ¿verdad? Y le digo que no son horas. La regreso para la casa y ya le dije, hablé con ella, le dije que no quería que estén pasando esas circunstancias, que quién era él, y es donde yo ya empiezo a saber de él, quién era esta persona, que me hablara más de él. Entonces yo le pido a ella, hazme el favor de que le digas que venga a la casa, o sea, quién es, quién es su mamá, qué se dedica y todo, o qué amistad tienes con él. No, pues es que es un amigo. Por eso le dije, dile que venga. Él se presentó, eso que te estoy diciendo es en noviembre del 2023. Él se presentó en la casa, ya me dijo su nombre y todo, me dijo a qué se dedicaba y pues yo lo cuestioné y le decía que, pues mi hija, si estaba consciente de la edad que tenía mi hija, porque era muy niña para que tuviera una amistad con él. Y me dijo, no, sí, y ya le dije, está en cualquier cosa que quieras platicar con mi hija, puedes platicarla aquí en la casa. Le dije, ella no tiene por qué estar en la esquina por lo que había pasado. Sí, me dijo él, y ya, hasta ahí se quedó. Él, entre el mes de, en eso, bueno, ya después yo me enteré que ella lo conoció en agosto, finales de agosto, entre septiembre y octubre. Él no sé, él se apareció como 2 o 3 veces en la casa, o sea, no era, para mí no era un amigo recurrente de ella que todo el tiempo estuviera ahí, hasta después que ya suceden ciertas cosas. Hablamos Entonces, septiembre y octubre del año anterior. del 2023. Vale. Del vale, 2023. Claro, claro. O sea que ellos tienen más o menos un año de relación. Y tú durante ese año ves cosas raras, ves cosas que no te cuadran. Al principio no. Parecía normal. Al principio todo estaba como que, o sea, Normal. yo puse, obviamente por la edad, cuando él iba a cumplir los 18 años, pues yo no estaba de acuerdo. Nunca he sido muy juzgada por eso, pero yo nunca estuve de acuerdo, o sea, eso de antemano. Pero mi miedo era que mi hija se fuera, que mi hija se encaprichara, porque los adolescentes entre más les prohíben las cosas, Sí. más, y piensan, todo el tiempo tienen la mentalidad de que los papás queremos, pues nada más mal aconsejarlos, no sé, o sea, que nomás queremos imponer, Cohibirlos, prohibir. las Ajá, alas. Sí, y ellos dicen, no, pues es que es mi vida, yo tengo. Entonces, pues yo buscaba la confianza de ella, la cercanía de ella. Entonces yo acudí al DIF de ahí. Al DIF. DIF, Desarrollo Integral de la Familia. Es la institución que protege niños, niñas y adolescentes en México. Vale. Les expongo el caso de la persona que pretende a mi hija, que no estoy de acuerdo, cosas así, y ellos me dicen que para evitar que mi hija se escapara, pues que yo les diera la oportunidad del noviazgo con vigilancia. Paso con el psicólogo y me dice lo mismo, la procuradora me dice lo mismo. Entonces, bueno, yo digo, ¿de qué otra forma me puedo amparar legalmente, verdad? Porque pues ya estábamos hablando de una persona que acababa de cumplir los 18 años. Habían 4 años de diferencia. Entonces, yo con un licenciado se hace un acuerdo. Se hace un acuerdo donde yo pongo ciertas cláusulas, ¿verdad? Que él nada más un día a la semana puede ver a mi hija en un horario, pues, prudente. El fin de semana, porque entre semana, pues, ella iba a la escuela. Él firma, acepta y bueno, no, mi hija no podía salir sola, nada más conmigo. Pero tú tomas la decisión de poner esto de por medio porque ya estabas viendo algo extraño. No, pero Por él precaución. Por precaución, no estaba de acuerdo. Entonces, Vale. como ya era una persona mayor de edad, cualquier cosa sabía que yo podía proceder legalmente. Claro. Entonces, está bien, pues fueron mis alternativas,
para precavirme de precaución de que no sé, o sea, Hombre, algo como que- mamá siempre ando buscando. Algo que supongo que jugó a tu favor ahora en el proceso que estás viviendo. Pues sí, porque ya hay un antecedente. Exacto. Ya hay antecedentes. Entonces, pues yo decido ir, se firman los acuerdos, va él, firma, acepta todo lo que yo le pongo, ¿verdad? Pero, bueno, estamos hasta allá y todo va bien. Él llega a la casa. Señora, buenas noches. Bueno, pásale, está de. Así como aquí estamos en el comedor y allá en la sala ellos están viendo la tele, yo estoy en la cocina haciendo mis quehaceres y ahí están a la vista mía. Transcurre el mes de. Esto yo voy y lo hago en enero, a principios de enero, porque en diciembre salen de vacaciones los trabajadores de gobierno. Todas las dependencias de gobierno no dejan de laborar entre el mes de diciembre y regresan en enero. Ya lo puse en enero. Entonces, en que yo pongo estas cláusulas y todo, y él acepta firmar sin problema y todo bien, transcurre febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses. Y en esos 4 meses es donde empiezan cositas. En ocasiones yo encontraba a mi hija llorando y le preguntaba qué pasaba y ella me decía, déjame sola, pero ¿por qué lloras? Si yo no te he hecho nada, yo aquí estoy, yo soy tu mamá, o sea, no tienes otro motivo por el cual llorar. Entonces ahí empecé a detectar de que algo pasaba con ella, de que no me quería decir ciertas cosas. En el mes de mayo yo descubro, mi hija no tenía celular. En el mes de mayo ella cualquier cosa me pedía el celular a mí. Yo me meto al Instagram y descubro una plática. En esa plática él le planteaba a ella que se fueran de pinta con una amiga. ¿Qué es irse de pinta? Irse de pinta es escaparse de la escuela, no Sí. asistir. También las pueden hacer en la calle a la verga. No, pues pónganse de acuerdo y váyanse a la verga a loquear. Hagan como que van a la escuela, pero nomás hacen como que y no van. ¿Quieres, Rappi? ¿Te pego unos vergas o qué? Así mero se hacen la pinta y ya, todos contentos. Pistean, se drogan, culean, van aquí, van allá y regresan bien estudiosos y llenos de conocimiento. Vayan con el diablo, hagan maldades, urgías, lo que quieran. 1000 veces bandido a que ser un angelito al chile. Pero bueno. Vale. Entonces yo todos los días llevaba a mi hija a la escuela e iba por ella. Esa plática yo la descubrí a la semana que pasaron los hechos. O sea, más tarde la descubrí. Ajá, sí, a la semana. O sea, sí se fueron de pinta. Ella llevó a una amiga, él llevó a un amigo. Tengo videos, tengo fotos de esa salida y las capturas de donde después, como ella no tenía celular, yo agarré mi celular, abrí mi galería y se pasó una foto de ella. Entonces, esa foto de ella estaba en como una alberca con traje de baño. Entonces, yo la volteé a ver y ella me hizo la cara como que, es que esa foto fue de antes, cuando estaba con Xavier. Entonces, bueno, cuando estaba con esta persona, salí un día y fue la foto. Ok, le dije. Pero yo me hice como que no le presté importancia. Pero yo estaba analizando todos esos comportamientos y todas esas cosas que pasaban. Entonces, cuando descubrí la foto fue lo que me llevó a andar indagando porque me dio curiosidad. Le hice a ella que le creí.
Pero cuando ya logré abrir el Instagram y miré la plática, ahí fue donde vi que era de ese día. Entonces ella le comentó a él que yo había mirado la foto y él le dice, no seas un insulto, esa de que le dijiste a tu mamá, no es que le dije que la otra vez que estuve contigo, que es que se supone que no deberías de meterme y toda esa plática ahí la tengo, donde él empieza a decir a ella qué es lo que va a hacer, vas a decir esto y esto y esto más. Entonces él me mandaba mensajes y llegó un momento donde por comportamientos de mi hija que como adolescente tenía rebeldía, entonces a veces me ponía rebelde y yo hablé con él y le dije que no quería que fuera a la casa durante 2 semanas. No quiero que vengas a la casa, le dije, por favor, necesito que me apoyes con el comportamiento de Carla. Le dije que hay cosas en la casa que no está cumpliendo. Y me dijo que estaba bien, pero se lo envió él en el Instagram a ella, que hiciera lo que le decían, que ya se le estaba mandando, se le iba a mandar con la psicóloga y que él iba a cumplir con lo que nosotros pedíamos para que luego no dijéramos que él estaba faltando a los acuerdos. Sí. Entonces, durante ese tiempo, ya de ahí hubo otro mensaje donde le decía a él que si nosotros no volvíamos a aceptar que él fuera, porque ya habían pasado 2 semanas, entonces ya no le iba a quedar de otra más que robársela. Te robo, si nos quieren alejar, te robo. Ahí tengo. Eso se lo decía a ella. Él se lo decía a ella. Ahí fue donde, cuando yo fui leyendo toda esta plática, fue cuando vi lo que estaba sucediendo. O sea, entonces yo hablé con mi hija, la encaré y ya ella terminó diciéndome las cosas que estaban pasando, ya no tuvo manera de negarme. Entonces yo a él lo cuestiono, le mando las capturas y le digo que ahora cómo me va a explicar todo eso que estaba yo leyendo cuando ya teníamos un acuerdo y si yo le había dado una oportunidad de, pues de acercarse, ¿por qué me salía con estas cosas? O sea, ¿cuál era su insistencia de hacer las cosas mal? Entonces él me contesta, no soy yo, es su hija, me dice. Siempre le echaba la culpa a ella, siempre le echaba la culpa. Todo era ella, o sea, él no hacía nada. Le dije, mi hija no es, porque la responsabilidad la tienes tú, la mayoría de edad la tienes tú y tú sabes qué es lo que está pasando. Bueno, hablo con su mamá, va a la casa y llegamos a la conclusión de que ya no lo quiero ver más en la casa, de que se alejara de mi hija, porque pues si no íbamos a tomar acciones legales en contra de todo lo que estaba pasando. Yo acudo de nuevo al DIF a buscar el documento que ya habíamos firmado previamente y el cual supuestamente me iban a facilitar cuando yo quisiera tomar acciones legales. Y ese día pues no estaba la licenciada. No estaba la licenciada y me dijeron que yo tenía que regresar porque no me lo podían dar en ese momento, que era el día que yo descubrí eso. Entonces, a raíz de eso, se empieza a trabajar más con el apoyo de Carla para ayudarla a salir de esta situación, pero al mismo tiempo, ella sigue yendo a la escuela. ¿Esto cuánto tiempo antes de que sucediera todo? Estábamos hablando, yo te estoy hablando Par de del meses. mes de mayo. Del mes de mayo. Entonces, o sea, todo eso que te estoy diciendo pasó Como 3-4 meses antes. entre la plática que yo descubrí, Sí. fue cuando pasó todo esto. Mi hija me dice que por favor, mi hija lo protegía mucho. Me dice, por favor, mamá, no lo vais a demandar. Por favor, mamá, yo me voy a alejar de él. ¿Cómo lo vas a meter a la cárcel? Ella siempre defendiéndolo. Entonces, hablé con ella, hablé con la psicóloga y ella pues nos dijo que se iba a alejar completamente de él y que ella no iba a seguir teniendo comunicación con él, que se iba a dedicar a la escuela, y hablé con la mamá de él y quedamos en eso. Entonces, no se tomó acción legal,
no me dieron el documento. O sea, es algo complicado que tú vayas, interpongas una demanda y pueda proceder. Entonces, ya no me dieron el documento, yo no pude poner una demanda, confié en mi hija. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando en ello para ayudarla a salir de esta situación. Entonces, pasó mayo, junio, llegaron las vacaciones de julio, pero todo ese tiempo yo la estuve monitoreando. Y yo me acercaba y le preguntaba, ¿cómo te sientes? ¿Te ha buscado tal persona? Esto, lo otro. Y la niña me decía, no me hables de él porque no me ha buscado. Le voy a decir a la psicóloga que solamente me lo mencionas. Si yo me quiero olvidar de él, tú me lo mencionas. Yo hablaba con la psicóloga y la psicóloga me decía que ella, pues en las terapias ella le comentó que estaba alejada de él, que no tenía ninguna comunicación con él, y en la casa todo empezó a marchar bien, o sea, todo estaba bien, a salvo que un día, 2 días, descubrí que se había salido de casa ella. Yo me levantaba a hacerle el lunch a mi pareja y en una de esas yo me levanté más temprano, me paré al baño y cuando me desperté ella no estaba en la casa. Cuando llegó ella a la casa, yo la estuve esperando. Cuando ella llegó, yo la cuestioné y me dijo que ese día ella se había sentido mal, había tenido calentura. Entonces me dijo que había ido por un suero. Yo hice que le creí, pero no le creí. Le marqué a su mamá de él y le dije que si él había salido en la noche. Y me dijo que se salió como a la 1 de la mañana. Que se salió como a la 1 de la mañana, pero que no tardó y regresó. Le dije, es que Carla se me salió anoche, le dije, y Carla no se sale, le dije. Y entonces yo sabía que él era la única persona con la que ella podía salirse. Entonces la señora me dijo, voy a estar al pendiente, le encargo por favor, le dije, cualquier cosa me avisa, vamos a monitorearlos. Porque ya la señora sabía que cualquier cosa pues se iba a meter una denuncia, ¿verdad? Entonces dejó de pasar eso. Después ya me enteré que la señora habló con su hijo y es que entonces él descubrió que yo ya estaba al pendiente, que yo me había dado cuenta de eso y que ya estaba yo al pendiente. Así estuvimos hasta julio, llegaron las vacaciones del verano. Y pues yo para apoyar a mi hija y estar cerca le digo, ¿verdad? ¿Por qué no invitas a una amiga que venga a la casa para que vean una película? La invitó, fui por la niña, regresé, las llevé a la casa, vieron películas. Yo les hice palomitas y ahí las entretuve. Pero mi hija fue a comprar un refresco a la tienda. Cuando mi hija regresó de la tienda, ella dejó unos tickets en la mesa. Yo los revisé y entre ellos estaba una recarga, tiempo aire, al número del celular de él. Entonces ahí es donde ya mi hija no me podía negar nada. Llevamos a su amiguita a su casa y de regreso le dije, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó, mamá? Dime, le dije, dime qué está pasando. ¿Por qué? Por esto, le digo. Y me dice, es que me pidió un favor. No, hija, le dije, ¿cómo te va a pedir un favor? Le digo, si supuestamente tú ya me dijiste que terminaste con él y que no se han vuelto a ver. Entonces quiere decir que tú has seguido teniendo comunicación con él. Es que solamente fue un favor, mamá. Y ya tuve una discusión con mi hija. Porque ya las cosas se estaban dando de mala forma. O sea, ya habían cosas que ellos seguían teniendo comunicación a escondidas y uno creyendo otras cosas y ya eso ya a mí ya no. ¿Para qué buscan los papeles? De todas maneras estoy escuchando, porque a veces tus versiones no son creíbles. ¿Para qué buscan los papeles? ¿Te voy a escuchar o me vas a venir a cuestionar? ¿Cómo va a estar la situación? De todos modos lo vas a hacer.
Ay, yo me voy a alejar de él. Arriesgas tu vida, yo ya no puedo ni dormir. ¿Qué es lo que hago? Que estudies, es lo único que quiero. Que estés bien. Y tú, aferrada, lo mismo. Entonces, ¿a quién estás agarrando de tonto? A todos nosotros. ¿De qué sirven los pagos con la psicóloga? Si a la psicóloga le dices lo que quieres, porque te crees más inteligente que nosotros. Pero el tipo de relación que llevas con él te desborda tus emociones y te delatas. Así de sencillo. Porque, o sea, ¿qué es lo que te dice él respecto a la casa? Que no quiere venir a dar la cara. Yo soy la que le dice que no, que yo no lo quiero meter en problemas, que yo no quiero que se vaya al bote. Vale, pero en esta comunicación, más allá de dos personas, bueno, jóvenes que se quieren ver y demás, ¿veías algo que te hiciera sospechar? O sea, ¿tú tenías el miedo en el cuerpo, el susto de que la situación escalara y pasara algo grave? ¿Nunca te llegaste ni a imaginar cómo, porque lo que terminó sucediendo, o sea, de lo que estamos hablando hasta lo que luego pasa, veo un salto muy, 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 muy grande, ¿no? O sea, no es una situación de un maltrato obvio que luego va escalando y escalando y escalando hasta que llega al límite, que es el paso último, que es lo que ocurrió además de una forma tan violenta, sino que ¿en qué momento crees por qué? Sí. ¿No? O sea, Mira, ahí te estoy hablando del mes de julio. Ahí es donde se destapa todo. En el mes de julio, cuando pasa lo de la amiguita que va a la casa, cuando ella ya me dice que sí siguió teniendo comunicación con él, que se siguió viendo con él, que él iba por ella en las noches y 2 veces se había ido con él, que lo hacía, que él le decía que tenía que ser de noche para que yo no me diera cuenta. En ese mes yo voy, después de que me entero del ticket, que mi hija se sincera conmigo, termina llorando. Al otro día de la amiguita me dice, quiero hablar contigo, mamá. Me dijo, aquí estoy, dime qué pasó, le dije. Mi hija rompe en llanto y me dijo, ya no puedo seguirlo guardando. Me dijo, yo me sigo viendo con él, quiero hacer las cosas bien y voy a hablar con él. Yo le digo, la cuestiono, tenemos una discusión y la llevo a casa de él. Cuando yo la llevé a casa de él, estaba la señora y le dije, ¿está su hijo? Sí, sí, ¿puedo pasar? Le dije, sí, porque ella me recibió en la terraza y yo le dije que necesitaba entrar porque pues no iba a hablar esas cosas afuera. Y me hizo pasar la señora y estaba él adentro y yo le empecé a cuestionar si utilicé palabras fuertes diciéndole que pues que por qué no tenía el valor de hacerle frente a las situaciones, porque siempre tenía que poner a mi hija de escudo y que si en un momento ellos hicieron las cosas mal fue por la decisión que habían tenido de que él la había incitado a escaparse de la escuela, porque la oportunidad pues ya la habían tenido. Y otra vez de nuevo, eres tú el que está, le dije, cuando yo ya te había dicho que yo no te quería cerca de mi hija, que iba yo a tomar ciertas cuestiones legales, le dije, y yo no quería llegar a eso para no perjudicarte, le dije, pero no me dejas alternativa. Ahora le dije, ¿hasta dónde piensan llegar? Le dije. Y él me decía que no, que él no tenía nada con ella, la negaba. Mi hija sentada llorando le decía, hay que hacer las cosas bien, por favor, le decía, ya hablé con mi mamá y él la rechazaba y le decía que no, que era una mentirosa, que él, y su mamá a un lado le decía, por favor, ya di, le decía, ya di, si de verdad quieres sacarla, pues está su mamá acá. Entonces yo le empecé a cuestionar. Obviamente yo lo hice para demostrarle pues que no tenía la capacidad. Yo le dije, ¿tienes para mantener a mi hija? O sea, lo que estás haciendo, ¿tienes para mantenerla? ¿Qué tienes? No.
si quieres te la dejo, le dije. Obviamente no, nada más fue una expresión y la señora se refirió como que sí, pero con papeles o ante la institución que te estoy diciendo, Aldi. Obviamente eso no iba a pasar. Entonces yo me llevé a mi hija, él, él se negó, ¿verdad? Se negó hasta que al último ya dijo que sí, que él tenía, que sí, se habían seguido viendo, que no podía alejarse de ella. Yo le digo que no lo quiero ver en la puerta de la casa. Ahí es donde yo le retiro ya desde el mes de mayo, de hecho, ya desde el mes de mayo, nada más que en el mes de julio, pues descubrí que era una estrategia de ellos para que no se les descubriera que sí se seguían viendo. Llega el mes de julio y pasa esto y a los días que yo lo enfrento con su mamá, llegan a mi casa. Llega su padrastro, llega la señora y llega él. Y me dice, me toca la puerta de la señora, yo salgo y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, es que queríamos hablar con usted, pero no vengo sola. Pásale, le dije, adelante, y venía él. Es que hemos pensado bien las cosas, me dice, y queremos hacer las cosas bien. Ya hablé con mi hijo y pues queremos ver si se casan. ¿Ya? Queremos ver si se casan. ¿Cómo? Le dije. No, le digo, o sea, mi hija tiene 14 años. ¿Cómo se va a casar? Está a punto de cumplir 15 años. No, le dije, pero voy a platicar con su papá de ella, le dije. Obviamente yo nada más les estaba dando Voy a hablar con su papá de ella y a ver qué platico con él, porque yo no me mando sola, también está su papá, le dije, somos los dos, y mi pareja también, le dije. Y ya, se fueron, se retiraron, fue un rotundo no. Yo estaba el señor allá y yo le decía que habían pasado circunstancias en el transcurso de esa semana. La niña ya explotó en llanto, ya la niña ya había dicho, ya, o sea, llegó un momento donde mi hija no sé qué problema tuvo con él y ya no aguantó, y fue donde mi hija habló con su mamá de él y habló conmigo. Se me acercó llorando y me dijo, necesito hablar contigo. Y ya la abracé y le dije que qué había pasado. Y me dijo, es que ya no puedo más. Me dijo, yo le había descubierto que tenía unas heridas en la boca. Ella tenía brackets. Entonces ella decía que eran fogajes porque no podía ni comer y tenía los cachetes hinchados. Entonces ella me dijo que eran fogajes y yo le dije que era raro que le salieran 2 fogajes al mismo tiempo. Entonces cuando mi hija decidió hablar conmigo es porque ella ya había terminado la relación con él y ya sentía que ya no podía más con toda esa carga. Entonces ella me dijo, ¿te acuerdas la vez que tenía fogajes? Y bueno, él me apretó la boca. ¿Cómo? Le dije, sí, él me apretó la boca porque yo alcé la voz y lo hizo para callarme. Carla, ¿estás segura de lo que me estás diciendo? Sí, y habló con la señora. La señora se presentó en mi casa. Aparte mi hija dijo que la había obligado a estar con él. Entonces la señora se presentó en mi casa y me dijo, me dijo, a dar la cara. Yo no voy a permitir ese tipo de acciones. Yo no se las he inculcado a mi hijo. Vamos a demandar. O sea, la madre era partidaria de demandar a su propio hijo. En ese momento sí. Vale. En ese momento, cuando mi hija dijo eso, ella dijo que estaba dispuesta a acompañarnos para demandar a esa persona. Carla ahí tuvo un momento en el que cuando escuchó que lo iban a demandar, ella se puso a llorar. Y ella gritaba y decía que no lo hiciéramos, por favor, que esta vez ella se iba a alejar de él, que ya no aguantaba, que ya estaba cansada de todas esas circunstancias que ella había callado durante esos meses, porque ella lo defendía mucho y no no decía nada, mi hija, no decía nada. Entonces yo le digo a la mamá que
necesito hablar con su papá de mi hija. Yo hablo con el papá de mi hija y él se traslada para Tampico a hacerle frente. También se lo hago saber a mi pareja, nada más que mi pareja no tomó las cosas muy, muy fuertes, entonces él lo estaba buscando, pero para golpearlo, para encararlo como hombre. Dijo, si tuvo la desfachatez de hacer eso, dice, Claro. que se me ponga a mí, dijo. El papá de Carla también llegó y se fue, Carla lo llevó, se vieron en un parque, llegó él, hablaron y también tuvieron un altercado, una discusión, porque terminó en lo mismo y diciéndole de que ya no se acercara más a la niña. Entonces ya pues Carla había decidido que ya no quería nada más con él. Después de que mi hija decide que no, entra a la prepa, empieza como que un poco de tranquilidad en las cuestiones de que este personaje ya no aparecía en nosotros. Eso es lo que mi hija daba a notar. ¿Durante qué fecha empieza la tranquilidad? Ya por ahí de agosto, Vale. a mediados de agosto, Sí, o sea, a mediados de agosto. todo bastante seguido. Sí, a mediados de agosto. Entonces, Un mes antes de que ocurriera todo. sí, prácticamente, Vale. porque la niña estaba muy ilusionada con la entrada a la escuela, le dieron beca, entonces no quería perder su beca, por eso estaba con los proyectos, estaba muy participativa, se unió a un equipo de fútbol y se fue alejando de él. En las actividades escolares la tenían absorbida, empezó a conocer otro tipo de compañeras, compañeros y prácticamente entonces ella, durante ese tiempo ella me empezaba a decir, me está marcando. ¿Qué significa me está marcando? Por teléfono, me está te llamando, está llamando, al celular vale. me está marcando. No le voy a contestar. En otra ocasión mi hija me dijo, me dijo tal persona que si salgo con él, que si me das permiso, que si puedo salir el viernes, pero le voy a decir que no, me dijo, le voy a decir que no. O sea, ella ya había una negativa de parte de ella. Hablé con la psicóloga y la psicóloga me dijo lo mismo, de que ya ella le había dicho que no, ¿verdad? Que ella ya estaba decidida y que estaba pues concentrada en la nueva etapa de la prepa y esas cosas. Durante ese tiempo, mi hija ya no accedía tan rápido a lo que él le dijera. Ella para los entrenamientos yo la llevaba y yo la iba a recoger. En un día que yo fui al entrenamiento, la esperé y de regreso me llevé a varias compañeras a la escuela porque era en un campo que estaba un poquito lejos de la escuela. Me lo encontré a él en el camino y me llamó la atención de qué hacía él por esos rumbos. Entonces yo le marqué a mi hija y le dije, ¿dónde estás? Me estoy lavando la cara porque habían entrenado para entrar al aula. Le dije, ten mucho cuidado, le dije, porque me acabo de encontrar a esta persona y no entiendo qué hace por acá. Sí, mamá, me dijo, estate tranquila, yo estoy dentro de la escuela. Ok, le dije. Esa fue una ocasión. Al paso del tiempo, en las mismas semanas, un día, este tipo acude a mi casa a las 2 de la mañana. Yo me desperté porque escuché el timbre y pregunté quién era, y ya me dijo que era él. Abrí la puerta y le dije, ¿qué haces aquí? ¿Qué quieres? Y me dijo, está Carla. Y le dije, ¿pero para qué la quieres a esta hora? Es que necesito hablar con ella. ¿Esto a las 2 de la mañana? 2 de la mañana. Necesito hablar con ella. Entonces yo me di cuenta que mi hija estaba despierta. O sea, como que habían hablado por teléfono. Y no sé si él amenazó de que, voy a ir a casa de tus papás. No sé. Entonces yo le hablé a Carla y le dije, Carla, ¿qué está pasando? Nada, me dijo. Espérame, me dijo. Y ella salió, yo me escondí detrás de la puerta y ella salió a hablar con él ahí al balcón y ya le dijo ella que si su mamá no trabajaba, que yo sí. Entonces, que no volviera a ir a tocar el timbre a esa hora. Mi hija se metió, cerró la puerta y cerró. Y le dije que qué estaba pasando, que me dijera, y ya fue que me dijo, nada más que yo no le contesto el teléfono, me dijo.
Es todo. Ah, ok, le dije, ya me quedé a dormir esa noche. Hablé con mi pareja y me quedé con ella. De ahí, en otra ocasión, yo estaba en mi recámara y Carla me toca no me toca la puerta, abrió, no me acuerdo. Entonces ella me dice, mamá, ven. Y le dije, ¿qué pasó? Ven, me dijo, pero no prendas la luz. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, mira, escúchame. Y ya agarré y o sea, nos metimos a la cama así porque tiene una ventana. En el fraccionamiento donde vivo, en el complejo departamental, colindan los patios. Puedes pasar al otro patio. Sí. Entonces este tipo le estaba tirando piedras a la ventana para que ella saliera. Y esa noche también me quedé con mi hija. Le dije que apagara el celular, que no saliera. Esa fue otra de las cosas. Eso que te estoy diciendo pasó en un lapso de 2 semanas. En 2 semanas fue el desborde de todo esto. O sea, la estaba acosando, básicamente. Sí. Entonces yo hablé mucho con mi hija y le dije que por favor, por nada del mundo fuera a salirse de la casa, que por nada se fuera a salir sola, que me hablara, que me dijera todo lo que estaba pasando. Carla, como ya habían terminado la relación, él le pide a ella que eliminen las fotos de redes sociales, que eliminen las fotos que tenían y yo estaba con ella y me lo empezó a decir y me dice, mira, quiere que yo elimine las fotos y yo le contesté a mi hija que le dijera que mañana, que no ya eran como las 10 de la noche, que no. Las fotos con él, las fotos juntos. Ajá, sí, en general, ¿no? De redes sociales, entonces él se molestó mucho porque ella le apagó el celular. Pero antes de apagarle el celular, él le mandó un mensaje donde le decía a ella, le mandó una captura donde le decía a ella que ya le había mandado a su papá que si no quería recibir un trago amargo, que le dijera a Carla que eliminara las fotos, porque ella se burlaba. ¿Que le había dicho quién a quién? A su papá, Ajá. al papá de Carla. Al papá de Carla le mandó un mensaje. Y ¿Él? Sí. Entonces mi hija me dice, tráete tu teléfono, me dice, porque la imagen que me enviaron es para ver solo una vez. Entonces cuando la abre mi hija, le tomo una foto. Entonces ahí es donde vimos que había una amenaza al papá de Carla. ¿Y cómo le sentó al padre de Carla? Pues habló con él, le mandó, ahí tengo todo lo que le mandó, que no quería que se acercara a ella, que se estaba metiendo en problemas, que no quería saber de que la estuviera acosando porque Carla ya había dicho lo que había pasado. Y si no, iba él a regresar. Entonces pasó eso. De ahí lo de las piedras, lo de la amenaza al papá de Carla. Entonces, pues ya eran muchas cosas. Hablé con mi hija y le dije que estaba pasando algo y que ya no me gustaba, que sentía que era como que él perdía el control cuando sentía que no tenía acceso a mi hija, cuando mi hija lo rechazaba, ¿verdad? Sentía que era ese el control, y como se le había negado el matrimonio que él había pedido, o sea, ¿a qué grado llegó a hablar con la mamá para que la mamá fuera a pedir la mano de mi hija cuando estaban conscientes de que él era mayor de edad y mi hija todavía tenía la minoría de edad y estaba estudiando? Entonces pues como que él trataba de mover las cosas a su favor. Sí, a su favor movía las cosas. Entonces pues platiqué con mi hija todas esas situaciones, empezamos a alertarnos más de que ya no sale sola ella a la tienda. Pues yo siempre la llevaba a la escuela, siempre iba por ella. Ella no... Era muy raro que pudiera salir sola. El único lugar que salía sola era abajo, que era a la tienda. Claro. Por algo
que yo la mandara, pero al otro lugar no, mi hija no No salía. era lo normal. No salía. Esos fueron, por decirte, los focos rojos que yo empecé a notar. Entonces hablé con ella y le dije que íbamos a tener que poner una orden de restricción. Para todo esto mi hija ya estaba de acuerdo, o sea, ya no se negaba. Y me dijo, sí, mamá, está bien. Bueno, le dije, está bien. Cualquier cosa me mantienes informada. Todo lo que veas raro, me mantienes informada, le dije. Sí, mamá, me dijo. Y fueron 2 semanas. 2 semanas fue de que, como dices tú, o sea, fue muy... O sea, en esas 2 semanas no se supo nada más. No, o sea, Fueron tranquilas. esas fueron las cosas. O sea, en agosto, cuando mi hija empezó sus cursos propedéuticos, estaba todo bien. Estaba en las actividades de la escuela y eso. Ella estaba bien. Ella ya había terminado con él. No se sentía por parte de ella como otras veces que se le veía angustiada, que se le veía preocupada, ya no, como que mi hija se sentía más libre. Entonces, después de esa decisión es cuando empiezan estas circunstancias, pero fueron alrededor de 2 semanas. 2 semanas, o sea, O sea, 2 semanas de tranquilidad y de repente ocurre. y de repente empieza todo este caos. No, digo, hasta el 19 de septiembre, esas 2 semanas anteriores son tranquilas. No. Ah, vale. O sea, El mes- empieza a ocurrir todo, ajá. lo de las piedras, lo de la Sí, en 2 amenaza. semanas anteriores de los hechos. Vale. Ajá. Y ocurre seguido. Y ocurre seguido. O sea, para todo esto, en el colegio había un compañero de Carla que la empezó a pretender allá en la prepa, la empezó a pretender. Y a raíz de todo esto es donde empieza a suceder. O sea, empieza a salir con otro chico un poco, más o menos. Por decirlo así, tenían amistad. Tenían amistad. Yo conocí al chico en la prepa porque llegaba por ella y ahí estaba él porque recogía a su hermanita. Él estaba en otro turno, en la mañana, y ella estaba en la tarde. Entonces la hermanita de él estaba en el salón de mi hija. Entonces yo conocí al chico, al muchacho, y mi hija me lo presentó y hola, que no sé qué, y pues eran compañeros con otras compañeras conocí a varias compañeras porque siempre me integraba en su grupo de... ¿Y se cree que ese fue el motivo para que perdiera el control el otro? Sí, a raíz de datos psicológicos, la forma y la manera en la que sucedieron las cosas lo llaman un crimen pasional por la manera en la que él hizo las cosas. Y fue a raíz de eso, de que él la sentía de su propiedad, ya no tenía el control sobre ella. Ya había surgido un desapego de mi hija a base de toda la red de ayuda que se le brindó. Ya había un desapego. Y esa persona ya se sentía que ya no tenía el control sobre ella, porque él decía una cosa y mi hija no accedía a él. Y se desquició. Y ahora mismo, o sea, por último, esto es bastante reciente, decías que es como hace 4 meses, en cómo ha quedado la situación, es decir, ¿ha sido declarado culpable? ¿Cómo es la situación ahora mismo? Él es vinculado a proceso a los días previos de su detención. En un principio, el Ministerio Público del estado de ahí, de Altamira, presentó, pues, como que estaban con todo en el caso, ¿verdad? Pero a raíz de un tiempo para acá, te vuelvo a repetir que en el mes de diciembre las dependencias de gobierno salen de vacaciones. Entonces,
en base a todo este caminar que hemos tenido, hemos visto mucha ineficiencia por parte del Ministerio Público. Hay cosas que están cabos sueltos, que ellos eran los únicos que tenían el poder para realizar ciertas órdenes, ciertas investigaciones. Yo hoy que todo esto ha pasado y empiezo a ver por qué me detuve, porque nunca pensé, como tú dices, que esto llegaría a pasar, porque nunca vi el grado de maldad. Hombre, es que es difícil imaginarlo. Es que nunca, ni por mi peor pesadilla, pasó que las cosas iban a acabar así. Que hay cosas que simplemente no se pueden predecir, y menos cuando los indicios no son tan claros. A posteriori, siempre cuando ya han pasado las cosas, es bastante sencillo caer en la trampa de preguntarse por qué no hice esto, por qué hice lo otro, pero la realidad es que no se puede juzgar las acciones y el camino recorrido así, porque es muy complicado acertar siempre. Es muy complicado poder tomar decisiones cuando estás en estas circunstancias, poder tomar decisiones que sean certeras, que sean las correctas. Es complicado como padres de adolescentes. Yo he visto comentarios de gente que me juzga por permitir eso. Y yo también me lo he preguntado. Y dije, ¿en qué momento yo también fui envuelta por esta persona? Porque llegar a tu casa y disfrazarte de todo esto y que las cosas hayan terminado como terminaron, es algo que yo misma me lo pregunto. Pero a veces me pongo a pensar, digo, bueno, si yo en un principio quise evitar las cosas, acudí a las instituciones donde me debieron haber guiado, asesorado. Desde el primer momento en que yo pongo un pie en el departamento de la Fiscalía de Adolescentes, el deber de ellos era haberme asesorado. Había un delito por perseguir y ellos lo sabían perfectamente. En este caso era estupro. Era la relación de una adolescente con una persona mayor de edad, pero los únicos que tenían el poder de hacer esa demanda son ellos, porque yo me presenté, porque yo quise levantar cargos. Pero ya, ahora mismo tú sientes, o sea, tienes la sensación de que se está haciendo o se va a hacer justicia correctamente. Si estoy aquí es porque intentamos alzar la voz, porque queremos llegar a las autoridades de aquí de México, a la presidenta Claudia Sheinbaum, al fiscal general del estado de Tamaulipas, Barrios Mojica, para que se le pueda hacer justicia, porque hay cosas que están ineficientes y son cosas que no están en mis manos, son cosas del Ministerio Público. Y yo quiero creer que todavía existe la justicia en México, quiero creer en las leyes de México. Por eso es que buscamos, ¿verdad?, alzar la voz. Queremos salir seguras a la calle. Nuestras niñas no se tocan. Si una madre llora, lloramos todas. No puede ir
por el mundo cualquier persona y decidir por la vida de otra. No pueden irnos matando a cada hora, todos los días. Y eso es lo que queremos y por eso alzamos la voz. Por eso queremos llegar a las autoridades y hacer viral el caso de Carla. Que se le haga justicia. Que el presunto feminicida pueda ser sentenciado con perspectiva de género. Una sentencia ejemplar para todas las personas que en algún momento quieran dañar a una mujer, le piensen. Yo creo que se va a hacer justicia. Yo sé que se va a hacer justicia. Esta persona ya está vinculado a proceso. Mañana tenemos una audiencia Wow. para unas pruebas, para prórroga de pruebas complementarias. Pero sí, necesitamos un poco más de pruebas Ya. para poder obtener esa sentencia. Claro. Pues Eli, espero y deseo que sea así, que se haga justicia, que sirva para algo también todo este esfuerzo que sé que estás haciendo aquí y que debe ser muy duro. Y te deseamos lo mejor. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. Yo quiero darle un mensaje a las mujeres y a las niñas que están viviendo violencia. No se queden calladas. Hablen. Busquen una red de apoyo. Siempre va a haber alguien que las va a querer apoyar, ayudar. No es fácil salir de una relación con manipulación. No es fácil. Siempre ténganle confianza a sus padres. Créeme que no hay ninguna persona en el mundo que va a querer lo mejor para ti como papás. Porque lamentablemente yo busqué a las autoridades en su debido momento, busqué ayuda. ¿Y cuál fue lo que yo recibí? ¿Qué fue lo que yo recibí por parte del departamento que ayuda a los niños y a las niñas? Permítelo. Aquí te vamos a hacer un papel donde vamos a ver que tu hija esté bien y cualquier cosa. Y cuando llegas a la institución que debes de llegar a meter una demanda, pues resulta que no se puede meter demanda. Cuando esas personas están preparadas para ayudarte, para guiarte en cuestiones de leyes. Y llegas y nomás te dicen, no, es que tienes que trasladarte a O sea, de verdad, Ministerio Público, si sienten que no son competentes para hacer su trabajo, ¿qué hacen ahí? Nada más están sentados ganando un sueldo. Porque el trabajo no se ve reflejado. Mi hija apareció sin signos vitales, con 43 puñaladas en una brecha que estamos esperando. ¿Cuántas niñas más? ¿Cuántas mujeres más? Hagan su trabajo y si no, quítese de ese lugar. Muchas gracias. Gracias a ti por el espacio. Gracias a ti por tu comprensión. Pues lo mismo, lo que te decía antes, que espero que sirva todo esto. Igual que, y para cerrar, igual que mandas ese mensaje a las mujeres que hablen, creo que también estos días aquí hemos escuchado algunas historias, bueno, un poco, no similares, ¿no? Cada historia tiene, pero bueno, que tienen
un componente que no me gusta nada ver, y es el de cierta complicidad en los hombres también, ¿no? O sea, por ejemplo, uno de los podcasts que se publica antes que este habla de cómo 6 policías agredían a una mujer embarazada. Digo, yo no sé qué clase de hombre te educó para que ya, no solo para ser el que agrede a una mujer embarazada, sino para ser la persona que mira y no es capaz de reaccionar ni de hacer nada. Aunque te juegues la vida en ello, es una cuestión de principios, y eso se ve muchas veces también, o sea, muy de acuerdo con lo que decías de las mujeres, pero en hombres que ven y callan, que su amigo, saben perfectamente que su amigo está acosando a otra mujer o callan, o les parece gracioso, o no tienen los cojones que hay que tener para pararles los pies. Y creo que los hombres, o sea, que hay 3 categorías de hombres, me decía mi abuelo, que son las ovejas, los lobos y los perros pastores, y creo que hacen falta más perros pastores para combatir a los lobos, ya que las ovejas a lo mejor pues no pueden, ¿no? No todos los hombres tienen a lo mejor ese carácter o han nacido para imponer su voluntad, pero hay otros que sí tienen que ejercerlo, creo. Y Sí, hoy en es día algo... se están perdiendo mucho los valores, se está perdiendo mucho el respeto de el hombre hacia la mujer. Y esto viene desde casa, desde que tú tienes un niño pequeño, tienes que inculcarle que a la mujer se le 100%. respeta, Eso es. se le respeta. Y eso Y no se toca. tiene mucho que ver a raíz de que se empezó a crear pues la equidad de género. El hombre se está confundiendo y como resultado tenemos tanta violencia hacia las mujeres. Así que no permitamos, y como dices, hay que, si en algún dado momento nos toca presenciar, hay que ayudar. De hecho, a mí el año pasado, llegando al aeropuerto, me tocó presenciar a una muchacha que me pidió ayuda de un varón que la venía persiguiendo y le decía a ella que ya no quería nada con ella. Entonces yo la abracé y venía mi taxi de aplicación y la subí. Y más adelante le dije, ¿te puedo llevar a tu casa? Y me dio las gracias. Me dio las gracias y eso jamás se me va a olvidar. Lamentablemente, mi hija no tuvo esa oportunidad. Lamentablemente, mi hija pecó de ingenuidad al creer en una persona que ya tenía malas intenciones sobre ella, que ya todo lo tenía planeado por la forma en la que hizo las cosas. Y hoy solamente me queda luchar, Seguir adelante. seguir adelante y buscar esa sentencia. Pues sí, no queda otra. Así es. También le hago un llamado a las autoridades, al gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, al fiscal general Irving Barrios Mojica, a la presidenta Claudia Sheinbaum, que nos apoyen y que nos ayuden a ver todas las ineficiencias que ha tenido el caso de mi hija en el Ministerio Público. Queremos justicia para Carla, ni una más. Pues esperamos que llegue. Muchas gracias, Eli. Gracias a ti. Vale.